Comenzamos con el tema de trabajo, la definición de trabajo. Luego veremos un tema importante que es trabajo y energía cinética. Y finalizaremos la clase con la introducción de fuerzas conservativas y otro tema importante. Lo primero que vamos a hacer es definir esa cantidad, trabajo, muy útil, vamos a ver que es útil, en un desplazamiento pequeño, como siempre, ¿no? Buscamos primero un desplazamiento pequeño, que es pequeño, es todo lo chico que nosotros queramos respecto a las demás cosas que hacen al problema. Entonces, bueno, tenemos una partícula de masa m que realiza un pequeño desplazamiento a lo largo de una curva C, que ahí la ven, la celeste es azul, lo hace en la dirección de la flecha y comienza en el punto A. Bueno, obviamente no es una trayectoria rectilínea, así que actúa alguna fuerza en el punto A particularmente es esa, no tiene por qué ser constante, ni en tamaño, ni en dirección, ni sentido, ¿no? Entonces allí en el punto A es esa. Bueno, en un desplazamiento muy pequeño, se desplaza a una distancia delta S. Delta S vive obviamente en esa línea, que es la trayectoria en azul. ¿Sí? Bien. No es el cambio de posición delta R, que es un vector, sino que es lo que transitó sobre la curva, sobre la trayectoria, en su camino desde hacia C, en ese pequeño instante de tiempo, delta T. Allí está en rojo marcado, ¿verdad? Bueno, delta R es el desplazamiento. Bueno, si quiero ver cuál es el vector de desplazamiento, obviamente tengo que marcar cuál es la posición, el vector posición de A y el de A más un delta T. Entonces necesito mostrar el sistema del cual estudio. Ahí está, uno cualquiera tomado. Entonces está R, el R' que es calculado R en un instante T y el otro en T más delta T. Y allí está el delta R marcado. Ven que no es lo mismo que ese pequeño arco delta S. Es un vector, ¿no? Pero cuando delta T es muy pequeño, esa longitud del módulo de ese vector delta R es cada vez más parecido al delta S, ¿no? al camino que ha recorrido la distancia. Bueno, el trabajo realizado por la fuerza F durante ese pequeño desplazamiento se define como el producto escalar. Ven, ahí está. Trabajo sub D. El trabajo es algo que está asociado a todo el trayecto, no es una propiedad que ocurre en un punto, sino que al tránsito desde un punto A hacia un punto posterior. Entonces, hacia todo el trayecto. Entonces, el trabajo, sub delta, quiero decir, en un pequeño desplazamiento, es F por el tal pequeño desplazamiento, el producto escalar de los dos vectores, ¿no? Es el producto escalar de los dos vectores. Otra manera de expresarlo es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, ¿verdad? Entonces verán, allí está en línea punteada la tangente de la curva a la trayectoria en A, ¿no? Y allí tienen el ángulo θ que forman entonces entre la fuerza F y el vector delta R. Entonces si agrupamos F coseno de θ, vemos que F coseno de θ es la componente F sub t, la tangencial, en la dirección tangente de la trayectoria. O sea, en la definición del trabajo no interviene la componente normal. O sea, la componente normal de la fuerza no realiza trabajo, podemos decir. Solo la que está en la dirección del desplazamiento. Allí la tienen en rojo, es F sub t. F sub m, si ustedes quieren la componente normal, no interviene, no hace trabajo. Entonces, otra manera de notar es lo mismo, simplemente habrá agrupado F coseno de θ y llamarla F tangencial, ¿no? En ese pequeño desplazamiento delta S. Y ya hemos reemplazado también que el delta R, el módulo delta R es delta S porque delta T es tan pequeño como queramos y sus tamaños del módulo delta R es muy próximo a delta S. Bueno, F tangencial entonces es paralelo a delta R en esta aproximación. Y esta es la manera de decirlo. El trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Ft delta S. O la otra manera, el producto escalar del vector de desplazamiento por la fuerza aplicada. Si obviamente estamos suponiendo que la fuerza en ese delta R pequeño, tan pequeño como éramos, no varía, porque decimos hay una fuerza en todo el intervalo. Pero recuerden, antes decimos que la fuerza no necesariamente es constante. La fuerza F para ir en toda la trayectoria, pero si achicamos todo lo que queramos ese delta R, allí es donde estamos suponiendo que podemos hablar de una fuerza en ese desplazamiento, como si no variara.
Allí está la definición de sus unidades, el trabajo es fuerza por longitud, por distancia, entonces es Newton por metro, y se crea una nueva unidad que se llama el Joule, abreviado a J mayúscula. Bueno, recuperamos la definición dada anteriormente y vamos a observar algún movimiento particular. Por ejemplo, si tenemos una fuerza perpendicular al desplazamiento, o sea que el ángulo que forman entre esos dos vectores es 90 grados, tenemos un caso de MSU que ya hemos visto. Entonces, claro, el coseno va a ser 0. Entonces, por ejemplo, el movimiento circular uniforme, allí lo tienen, ¿no? F y delta R van a ser siempre perpendiculares, porque la fuerza tiene dirección del radio. Entonces, no realiza trabajo. Fíjense, justamente la fuerza centrípeta es normal al desplazamiento. Antes habíamos dicho que por definición solo interviene la tangencial. No hay componente tangencial en el movimiento circular uniforme. Si esto fuera uniformemente variado, quizás sí habría una componente. Pero no en nuestro caso, esto es lo que digo. Habría quizás una componente tangencial, no es nuestro caso. El movimiento circular uniforme. Entonces es la fuerza que llamamos centrípeta, como ya hemos visto, y otra manera de notarlo, entonces fuerza centrípeta escalar delta R, ¿no? El trabajo en un pequeño desplazamiento. Luego, si el desplazamiento más largo sería una suma de esos pequeños desplazamientos, que es una suma de ceros, ¿no? La fuerza de contacto normal, cuando el cuerpo se mueve sobre un plano normal a ella, por ejemplo, este caso que estamos dando, hay una fuerza que cambia el estado de movimiento del cuerpo, supongamos que estaba en reposo, se va a comenzar a mover hacia la derecha, producto de esta fuerza, la normal allí es perpendicular al desplazamiento, ¿verdad? Entonces no va a realizar el trabajo. ¿Pero por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. Solo en ese caso. Hay casos donde sí realiza el trabajo. Ojo, no se acostumbren a recitar cosas. La normal no hace trabajo. Está la normal, pero no hace trabajo. Ya van a ver por qué lo digo. Pero no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. No siempre es así. En un ascensor, por ejemplo, en subida, la normal está en la vertical hacia arriba y está subiendo, por lo tanto los delta R están en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces hay trabajo y es positivo. Si el ascensor estuviera bajando, sigue estando para arriba, la normal, en el piso del ascensor, y los delta R están hacia abajo, ya tiene sentido contrario y por lo tanto va a haber un trabajo negativo. Ojo con eso de la fuerza de contacto está ahí, pero no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. No repitan así porque no siempre es cierto. Hay que analizar la situación, poner el sistema de referencia, hacer el diagrama de cuerpo libre y allí vemos. Bueno, también, por supuesto, la de fuerza-peso, que también es perpendicular. En este caso, vale lo mismo que decía recién para la normal. Aquí, en este desplazamiento, no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Nada más. Los dos así, pero la fuerza sí. La fuerza está, en este caso particular, totalmente en la dirección, es el producto de los módulos, así que es distinto de cero. Bueno, vamos a ir ahora entre dos posiciones A y B. Allí están. ¿Qué he hecho? Bueno, allí vemos varias delta R pequeñitas, yo las he dibujado grandes, lo que siempre digo para verlas, pero son todas las chicas que ustedes quieren que sean. O sea, ahí hay, desde A hasta B hay cuatrillones de delta R. ¿Está bien? Y entonces en cada una de ellas hay una fuerza, pero ven que está, como está dibujado, estamos entendiendo que son, en general no son la misma, tienen distintos tamaños, mismo modo, y distinta dirección. Entonces no estamos frente a un caso de fuerza constante. Sí estamos suponiendo, como ya habíamos hecho la definición de trabajo, que en un pequeño desplazamiento podemos suponer que la fuerza que está allí varía muy poco en ese pequeño desplazamiento. Bueno, de nuevo, el trabajo total sobre la partícula libre hasta B, el escalar trabajo, va a ser la suma de los W subdelta, digamos, los pequeños trabajos para ir, de esos cuatrillones que hay, para ir desde A hasta B. No tiene por qué ser constante, insistimos, puede variar de un punto a otro, tanto en módulo como en dirección. Bueno, aquí está lo que decimos, sumamos los cuatrillones que hay, ¿no? De pequeños elementos de trabajo W sub D. Aquí ya lo hemos llamado F1 por delta R1, entonces sería razonable darle quizás W sub I en cada uno de ellos.
Bueno, allí está, es la sumatoria de igual a 1 hasta n, es donde n es cuatrillones, quintillones, lo que usted quiera, de los productos escalares de la yésima fuerza en el yésimo desplazamiento, ¿no? Todo lo chico que queramos. Y bueno, a ese producto escalar que está dentro de la sumatoria lo llamamos, como originalmente, por supuesto, porque somos muy originales, W sub I, el trabajo en el yésimo desplazamiento. Bien, ahí, entonces le sacamos esa delta. Bien, es una propiedad, vuelvo a insistir, del trabajo, que es una cantidad que está asignada a un trayecto, no es una propiedad de un punto y cosa que varía de un punto a otro, sino está asignado a todo el trayecto. Fíjense, es W sub I, el trabajo en el diésimo desplazamiento y el producto de una fuerza en ese espacio por el delta R correspondiente. Otra manera de notarlo es, si ejecutamos el producto escalar, bueno, es la suma desde igual a 1 hasta n de las componentes tangenciales por los delta SI, donde nuevamente hemos supuesto que al ser tan pequeños los delta R es prácticamente su longitud es el tamaño del desplazamiento delta S. Bueno, a veces puede ser geométricamente, para los que aún no han cursado cálculo, representar Ft gráficamente en función de la distancia recorrida. Allí está, Ft, la componente tangencial. Entonces allí está, por ejemplo, en el diésimo desplazamiento, allí está el espacio recorrido, delta S, delta SI, y allí la fuerza que hemos supuesto que está es la Fi, la componente tangencial. Recuerden, si hay la parte normal, no revisa de abajo, por definición. Bueno, fíjese que si no multiplican es muy aproximadamente FIT por delta SI aproximadamente al área de ese rectángulo. Es decir, asignando el FIT al valor medio de ese intervalo delta SI, y entonces pierdo de sumar un triángulo, desarrollenlo ustedes después y sumo de más un poquito. Entonces, muy aproximadamente, tanto mejor cuanto más chico sea el delta SI, y es tan chico como queramos, que ese es el área justamente, ¿no? El que hizo cálculo ya reflexionar acerca del concepto de integral. Bueno, el trabajo total realizado sobre la partícula, si en cada intervalo este uno tomado al azar, cualquiera, y es esa área, entonces al ir de hacia D iremos sumando todas esas columnitas y entonces nos dará todo el espacio entre A y B bajo la curva, ¿no? Es el área total bajo la curva entre A y B. Bueno, otra manera de escribir producto escalar es desarrollarlo como suma del producto de las componentes homólogas, lo allí. El trabajo en el diésimo desplazamiento es la suma de la componente X por el desplazamiento en X, etc. El trabajo que hace cada una de las componentes en el desplazamiento. Se podría leer así, ¿no? Ahí está pues pasado en limpio lo que está en el renglón de arriba. El trabajo hecho por una fuerza es igual a la suma de los trabajos realizados por sus componentes rectangulares. Así lo leemos. Ahora sí, vamos a pasar a trabajo y energía cinética. Ya sabemos un montón de trabajo, entonces pasamos a energía cinética. Una consideración previa. Si la fuerza es constante, ya vieron que yo dije que al ir de A a B no es constante, pero en cada intervalo uno podía hacer esa suposición. Si fuera constante, la aceleración es constante, puesto que la masa lo es. La fuerza es constante, la masa también, bueno, su cociente también lo es, y eso es la aceleración, el cambio en el estado de movimiento. En la primera parte del curso hemos visto que en esos casos, solo si la aceleración era constante, había para X, esto que estamos mostrando, las ecuaciones horarias, y también había similares para, esto escrito de muchísima referencia siempre, otras iguales para Y y otras para Z, ¿no? Nada más que también habíamos visto que en el caso que fuera constante, el momento era en un plano. Pero bueno, idealmente podemos poner ZI y hay unas iguales, ¿no? Cuidado. Esto es solo porque la aceleración es constante, es lo que vamos a suponer en cada pequeño intervalo después. Bien. Si es constante, bueno, valen estas ecuaciones, después lo vamos a aplicar a este desplazamiento, en pequeños desplazamientos, despejamos de la segunda en X, despejamos T menos T0, el delta T.
y lo reemplazamos en la primera. Lo estoy haciendo con X, obviamente esto es todo similar. En línea Z, lo que obtenga para X hay una igual para Y y otra para Z. Allí está. El delta X es esto que está aquí. Entonces distribuyamos los productos, continuemos distribuyendo, y fíjense, allí lo que está marcado en rojo son cantidades iguales, pero una positiva y otra negativa, obviamente que se van. Y las que están en verde también, pero una cantidad que es de 0x al cuadrado dividido a su x. Pero con signo negativo está una vez eso y con positivo media vez eso. Entonces es media vez negativo lo que queda. Unificando nuevamente, lo que tenemos es que el desplazamiento delta x es la resta de los cuadrados de las velocidades. En el instante t, en el inicial, divido dos veces la aceleración. Hay una de esas para x, una para y y una para z. Es la serie, si a es constante. Entonces, bueno, hacemos un pequeño desplazamiento, tenemos el mismo dibujo que teníamos antes, ahí está el delta R sub j con la fuerza de sub j, el ángulo θ con la dirección del desplazamiento en ese punto A, hay un sistema de referencia que siempre hay que mostrarlo, el trabajo en el diésimo desplazamiento es lo que ya sabemos, y Fi, que en ese, como estamos haciendo directamente que el trabajo en ese diésimo intervalo es F delta R, escalar, Fi es la resultante de toda la fuerza en el diésimo sector, es decir, la fuerza total que actúa allí, ¿no? El trabajo total sobre la partícula en ese desplazamiento entre dos instantes próximos es esto que estamos viendo, de acuerdo a todas las definiciones que hemos visto hasta en el pizarrón anterior, ¿no? Aquí está por desarrollo del producto escalar también. Delta x y quién es? X sub y en t menos x sub y 0. Lo mismo vale para delta y delta z. Y si nos fijamos en el ángulo superior izquierdo del pizarrón, las ecuaciones horarias, suponiendo que la aceleración fuera constante, nos permitían reemplazar los delta x, delta y, delta z en esta ecuación. Bueno, si delta t es suficientemente pequeño, delta r también lo es, y allí vamos a suponer que cada una de las f sub y es constante. Ahí está, marcado en una flechita, reemplazaremos eso. Ya está reemplazado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, la componente X de la fuerza en el diésimo intervalo, ¿quién es? Es la masa por la aceleración sub X en el diésimo intervalo. Y lo mismo vale para A sub I en Y la diésima en el eje Z, ¿verdad? Entonces, bueno, se simplifican, como verán, la aceleración componente X, también hay también Z. Y allí quedamos. Unificando lo que ha quedado, fíjense que tenemos un medio de la masa por la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad en el sistema que elegimos, que es cualquiera, menos un medio de la masa por la suma de los cuadrados de la velocidad inicial en ese sistema. O sea, voilà, entonces esto es manera de escribirlo, y la suma de los cuadrados, ¿quién es? Es el cuadrado de la velocidad, o sea, es el módulo al cuadrado. Eso es lo que estamos escribiendo allí. Fíjense que es una cantidad importante porque es un medio de la masa por la velocidad en dos instantes determinados. En el diésimo intervalo, que corresponde a un tiempo particular, y en el instante inicial. O sea, es la resta de una cantidad entre dos instantes, ¿no? O sea, trabajo, que está asignado a todo el intervalo, es la resta entre una cantidad medida al final del intervalo menos medida al principio. Parece que esa cantidad es importante, entonces. Entonces la vamos a definir como energía cinética. Bueno, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, cinética, pues estamos viendo la velocidad, está medida con la velocidad, así que energía cinética. El cuadrado de la velocidad. O sea, letra sub c, letra k, con la letra que ustedes quieran, digan esto es la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad. Esa sí es una propiedad que se asigna cuando tiene la velocidad v en un punto, es la energía cinética. En la AI. Bueno, entonces el trabajo en el diésimo intervalo es la energía cinética medida al final del diésimo intervalo menos medida al inicio del diésimo intervalo. O sea, es la variación de energía cinética en el diésimo intervalo. Variación de energía cinética. Es decir, variación, medido al final, menos al principio.
Bueno, ahora sí, salgamos de ese tramo y vámonos a viajar desde A hacia un punto B alejado, por ejemplo ese que está ahí. Bueno, lo podemos llamar A o 1 y B es B, si quieren. Podríamos haber llamado A, B, C, B y allá estaría el Z, Z, Z. Bueno, y ahí tienen 4 trillones de intervalos, todo lo que ustedes quieran. Esto ya es conocido para nosotros. Y nuevamente lo que ya venimos viendo, si la fuerza no es constante, siempre podremos dividirlo en pequeños desplazamientos, parte de los cuales estamos viendo ahí, 4, en cada uno de los cuales podremos suponer que lo es. Entonces, esto que hemos visto para el 10º intervalo, bueno, lo aplicamos para el 1, para el 2, para el 3, para el n. Ahí tienen la energía cinética en el punto 2 menos el punto 1, luego será para el segundo tramo será en el punto 3 menos en el punto 2, etc. Fíjense los colorinches de esto que hemos puesto, pero lo que está puesto en igual color tiene signos distintos, se van cancelando. Solamente van a sobrevivir el último, energía cinética en el enésimo punto, el último, menos la inicial, la del punto 1 que hemos llamado al inicial, que era 0. Eso es lo que sobrevive. El trabajo, entonces, para un desplazamiento más grande, desde el punto 1 hasta el n o desde el A hasta el B, es la energía cinética en el final, menos energía cinética en el principio. Lo mismo que tuvimos para un pequeño intervalo, obviamente se traslada para todo el intervalo gigante. El trabajo realizado por la resultante de todas las fuerzas para desplazar una partícula desde A hacia B es la variación de la energía cinética de la tal partícula. Eso es lo que está allí. Cinética final menos cinética inicial. El trabajo de la resultante de todas las fuerzas es igual al cambio producido en su energía cinética. Lo allí sobre fondo verde, este es el teorema del trabajo y la energía cinética. Bien, ahí. El trabajo de todas las fuerzas, de la resultante de todas las fuerzas, es la variación de la energía cinética. Bien. Un caso particular. Lo pongo como modo de, no es chiste, sino de recordatorio de la escuela secundaria. Una fuerza sencillo, se mueve en un plano horizontal, la fuerza es horizontal y se desplaza desde 1 hasta 2, ese es el delta X. Bueno, el trabajo hecho entre esos dos puntos es el producto escalar de la fuerza por el delta X, es el módulo de F por el módulo de delta X por el coseno de 0 que es 1. Y esto nos remite a lo viejo que nos decía la señorita, que era decir, trabajo es el producto, es fuerza por desplazamiento, ¿sí está? Es fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia. Pero eso solamente en este caso particular, ¿no? Ya vemos que es muy, muy superior el asunto. Pero en ese momento nos daban lo que se podía.